Bueno, si por ahí ustedes tienen disponible ese libro de Buongiorno, ese le va a servir mucho. Básicamente vamos a sacar todo de ahí. Vamos a estar haciendo... Ayer a la noche un compañero envió ese libro luego en el grupo de Buongiorno, de física. Y si tienen disponible eso en PDF o pueden enviar a su grupo de WhatsApp, excelente, ¿verdad? Vamos a trabajar con eso nosotros. Sí, ayer se envió en el grupo de WhatsApp, bro, en PDF. Y si pueden descargar eso, ahí está todo lo que nosotros vamos a hacer. No vamos a hacer, nuestras clases van a estar basadas en eso. Sí, borró por eso. ¿Se está viendo en mi pantalla? Todos pueden ver. Sí, brother. Sí. Se ve, profe. Ahí se ve más chico, ¿verdad? Afirmativo. Sí, Vamos a quedarnos así nomás. ahí se ve bien, bro. Ahí se ve bien. Es un conjunto de conocimientos. Bueno, vamos a estar trabajando con física. No vamos a dar nada nuevo que ustedes ya no hayan, o sea, que ustedes no hayan dado en el colegio. Básicamente vamos a repasar todo lo que hicieron en el colegio, lo que es la parte de física, la parte de unidades de medida, lo que es la parte de vectores. Vamos a trabajar con cinemática, con dinámica. Y así vamos a ir avanzando, ¿vale? Bueno, física es la ciencia experimental que estudia las propiedades de la materia, el espacio, el tiempo, la energía y lo que son las interacciones entre ellos. Básicamente es la ciencia que estudia los distintos tipos de fenómenos naturales y a través de eso busca establecer leyes que expliquen los fenómenos. Se observa para encontrar lo que son los patrones de ese fenómeno y a partir de ello se formulan teorías o se pueden formular también leyes. Esto es a través del método científico donde nosotros vamos a observar, se hace una hipótesis, se experimenta con eso, se obtiene una conclusión. Si esa hipótesis es falsa, volvemos a plantear otra hipótesis, hacemos otra vez el experimento, llegamos a una conclusión y si esa conclusión es cierta, entonces tenemos una hipótesis que es cierta y eso puede transformarse en una ley o teoría física. Vamos a estar hablando de magnitudes. Nosotros, al tener un fenómeno o al tener algo, nosotros tenemos que ser capaces de describir lo que está pasando. Y una de las formas de describir eso puede ser midiendo. Entonces, como nosotros nos vamos a estar basando en experimentos, se requieren atributos que pueden ser distinguidos cualitativamente y determinados cuantitativamente. Lo que son los atributos como magnitudes medibles, es una cantidad física o una magnitud física y está compuesta de un valor numérico y una referencia o unidad de medida. Entonces, vamos a estar trabajando con lo que son las mediciones. Entonces, para tratar de describir ese fenómeno que pueda llegar a ver, qué sé yo, puede ser algo que se mueve, algo que está cayendo, de repente puede ser el movimiento de un auto o de repente puede ser el peso, cosas así. Entonces yo necesito tener una referencia, tengo que saber describir eso. Aparte de decir que es de tal color o es lindo, es feo, es cuadrado, es redondo, yo tengo que tener también otro tipo de magnitudes para describir eso. Entonces ahí entra lo que son las mediciones. Yo puedo medir su longitud, puedo medir su peso, puedo medir su velocidad, puedo medir su fuerza, por ejemplo. Dentro de lo que son las magnitudes, nosotros podemos tener magnitudes básicas o fundamentales, podemos también tener magnitudes derivadas. Entonces, un sistema de magnitudes
es un conjunto de ecuaciones relacionadas entre sí mediante ecuaciones no contradictorias. Por ejemplo, la altura, el radio y el diámetro son magnitudes del mismo tipo de magnitud. Son longitudes. Por ejemplo, la altura, el radio, la altura yo puedo medir en metros, el radio también puedo medir en metros, o puedo medir en centímetros, o puedo medir en milímetros también. El diámetro también puede ser la misma cosa, todo está relacionado a lo que es una longitud, ¿sí? Está también lo que es el tiempo. Yo puedo medir tiempo en hora, puedo medir tiempo en día, puedo medir tiempo en años, en segundos. Entonces, tengo que mi magnitud ahí es el tiempo. Entonces, yo puedo tener que magnitudes de un mismo sistema pueden estar relacionadas entre sí. Dentro de lo que son las magnitudes fundamentales, vamos a encontrar lo que es la longitud. Entonces, tenemos nosotros 3 magnitudes fundamentales. Este es famoso, una pregunta del examen. Las magnitudes fundamentales que yo puedo tener en la física. Entonces, nosotros vamos a tener 3 magnitudes fundamentales, que es la longitud. Entonces, es como la distancia que hay entre 2 puntos del espacio. La masa es la cantidad de materia que está contenida en un cuerpo. Y el tiempo, que es mide la duración o el intervalo de las cosas sujetas a un cambio. Entonces tengo yo mis magnitudes fundamentales. Tengo también lo que es la intensidad de corriente eléctrica. Tengo la temperatura, la intensidad luminosa, la cantidad de materia. Entonces acá tengo mis magnitudes fundamentales. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 magnitudes fundamentales y a partir de eso yo puedo tener lo que son las derivadas. Entonces si yo considero, por ejemplo, la velocidad, en la velocidad yo tengo que tener en cuenta lo que es la longitud y tengo que tener en cuenta el tiempo. Entonces, al combinar lo que son esas magnitudes fundamentales de longitud y tiempo, yo puedo encontrar velocidad, puedo encontrar aceleración. Con respecto a lo que es la fuerza yo puedo combinar lo que es longitud, lo que es masa y lo que es tiempo. Entonces a partir de eso yo puedo tener una magnitud derivada que es la fuerza. Tengo acá las magnitudes derivadas: velocidad, aceleración, fuerza. Tengo la dimensión también de una magnitud. Tengo el análisis dimensional. Me dice que es una herramienta valiosa para ingenieros y científicos que permite investigar las relaciones entre variables que intervienen en un sistema físico. Brinda una guía para el diseño de experimentos en los que todavía no se tiene elaborada una teoría completa. Tengo acá lo que es la dimensión, cantidad física que expresa la naturaleza de esa medición. Me dice que una distancia se puede medir en metros, en centímetros, en pies, en yardas, pero siempre expresa longitud. Entonces, su dimensión es la longitud. Me dice que las unidades en las que expresamos las cantidades no afectan la dimensión de las cantidades. Una longitud sigue siendo una longitud independientemente de la unidad de medida que yo la exprese. Por ejemplo, si yo estoy hablando de longitud, o sea, si yo hablo de 3 metros, 2 centímetros, 1 kilómetro, 5 pulgadas, yo estoy dando longitudes. No importa que yo esté trabajando con distintas unidades de medida, yo estoy trabajando con una dimensión que es la longitud. Me dice que a cada magnitud física le corresponde una dimensión específica que expresa la característica general de dicha magnitud. Entonces, tengo las magnitudes fundamentales, tengo lo que es la dimensión y tengo la unidad de medida en el sistema internacional, unidad de medida y el símbolo. Entonces, la longitud, la dimensión sería una L mayúscula, la unidad de medida sería el metro, tengo el símbolo, la masa, la dimensión sería una M, la unidad sería el kilogramo, el tiempo en segundos, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Por ejemplo, la dimensión de la magnitud masa
donde yo tengo acá, entre corchetes tengo una M minúscula igual a una M mayúscula. Me dice que el corchete se lee la dimensión de, tengo ahí M, que va a ser el símbolo de la magnitud masa, y M símbolo de la dimensión. Entonces, tengo acá lo que es la dimensión de la masa, ¿verdad? Me dice, las magnitudes de la misma clase como altura, longitud de onda, distancia o profundidad tienen la misma dimensión L, se refiere a que son longitudes, y se miden y registran con la misma unidad de medida en el sistema internacional. Entonces, si yo tengo altura, tengo una longitud de onda, tengo una distancia, tengo una profundidad, todas estas unidades son unidades o dimensiones de una longitud, ¿sí? Y a partir de esto yo puedo formar lo que son dimensiones derivadas. Por ejemplo, la fórmula de velocidad es distancia sobre tiempo o espacio sobre tiempo. Yo sé que la distancia es una longitud y se lee la dimensión de la distancia es L, entonces digo que la distancia es una unidad o una dimensión de longitud. La dimensión del tiempo es la dimensión del tiempo es T. Entonces, combinando estas dos, yo voy a estar obteniendo lo que es una magnitud derivada. Lo que es el principio de homogeneidad dimensional. Para que yo pueda sumar o restar, las unidades tienen que ser de las mismas dimensiones, ¿sí? Yo no puedo sumar 5 kilos de carne con 3 metros de largo, ¿sí? Tienen que estar en la misma dimensión, tienen que estar, si es unidad de longitud, si yo voy a sumar dos unidades y ambas son unidades de longitud, voy a poder pasar a lo que es la misma unidad de medida y voy a poder sumar esas longitudes. Pero yo no puedo sumar longitud con masa, por ejemplo, ¿sí? Me dice que solo se puede sumar o restar magnitudes de la misma especie y el resultado de dicha operación será igual a la misma magnitud. Entonces, si yo tengo que B y C son longitudes, por ejemplo, yo voy a sumar esto y voy a obtener algo, una magnitud A. Esa magnitud A es también en longitud, es también dimensión longitud. Lo que es para la multiplicación y división, se van a cumplir las reglas que nosotros conocemos. Si yo multiplico longitudes, entonces voy a tener longitud al cuadrado por tiempo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se está entendiendo lo que estamos diciendo? Sí, brother. Sí. ¿Seguro? Si es que tienen alguna consulta, activan su micrófono y hablan. ¿Qué significa X, profe? X, cuando vimos X acá arriba, a ver. ¿Esta X me está diciendo? Sí, profe, sí. ¿Sí? X se refiere a que va a representar una distancia. ¿Sí? X va a representar una distancia acá. Ya entiendo. Yo puedo llamarle a esto una D minúscula, por ejemplo, o de repente puedo llamarle, generalmente en algunos libros le ponen E de espacio, ¿verdad? Que es también longitud. Ya. S también se suele utilizar, ¿verdad, profesor? ¿Cómo? S. S también, S de space, ¿verdad? En inglés, de espacio. Bueno. Propiedad de los números, dice. Los números son adimensionales, es decir, igual a 1. Yo tengo que los ángulos, las funciones trigonométricas, logarítmicas, constantes y potencias. La dimensión de un número positivo o negativo es 1. Lo que es la dimensión trigonométrica, logarítmica, las constantes. Tengo la propiedad de los exponentes, debe ser adimensional. Propiedad de los ángulos.
Acá me dice que en la siguiente fórmula física indicar la dimensión de W sabiendo que A es longitud y T es tiempo. Entonces tengo lo que es I igual a W a seno de WT. Tengo que WT es un ángulo, ¿verdad? Porque acá tendría que haber un ángulo, tengo que es 1. Tengo que W se multiplica por una unidad de tiempo, tengo T. T para mí es T mayúscula, significa tiempo. Entonces si despejo, lo que es W acá me queda que es 1 sobre T. Entonces W se refiere a una frecuencia. Frecuencia era 1 sobre periodo. Y con esto podemos hacer lo que son las ecuaciones dimensionales. Entonces, me dice, se define como ecuación de dimensión la que resulta de expresar en las dimensiones básicas de un determinado sistema las propiedades físicas en análisis. Vamos entonces a utilizar lo que son las unidades fundamentales y a partir de eso vemos qué sucede, ¿verdad? Tengo acá una ecuación, me dice X es igual a BO, o sea, B sub 0 por T más 1 medio a T cuadrado, donde me dice que X representa el desplazamiento recorrido, B sub 0 la velocidad inicial, T el intervalo de tiempo y A la aceleración. Entonces, al decirme que X representa el desplazamiento recorrido, me está hablando de que X representa realmente una longitud. ¿Sí? Después me dice que VO es la velocidad inicial. Y velocidad habíamos visto que es una magnitud derivada que depende de la longitud, que depende del tiempo. De la longitud y del tiempo. T ya es una unidad fundamental, que es tiempo. Y la aceleración también es una unidad derivada que depende de lo que es la longitud también y del tiempo también. Entonces vamos a ver qué sucede. Yo tengo entonces X igual a B sub 0T, 1 medio a T cuadrado. Vamos a hacer lo que va a ser las dimensiones. La dimensión de X, que está acá, la dimensión de X habíamos dicho que es longitud, entonces va a ser L. La velocidad era una magnitud derivada, que es longitud sobre tiempo. Tengo acá T, que es tiempo también, más 1 medio me dice. Me faltó el 2. Aceleración, acá tiene que haber un 2. Tengo entonces 1 medio. La aceleración que habíamos dicho que es una magnitud derivada, que depende de la longitud y el tiempo, sería L sobre T cuadrado. Entonces, si hacemos la analogía con el sistema internacional, la aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrado. Metro sería longitud y segundo al cuadrado sería tiempo al cuadrado. Y me dice otra vez que es por T cuadrado, ¿verdad? Entonces acá tengo también tiempo al cuadrado. Y voy a ir combinando, voy a ir sumando, si puedo sumar, voy a simplificar, si puedo simplificar. Los exponentes yo puedo llevar hacia arriba. Y voy a verificar en qué dimensión tendría que estar X. Ahora voy a verificar realmente cómo tendría que estar. Entonces, empiezo a trabajar con esto. Agarro y subo todo arriba. Voy a trabajar solamente con las dimensiones. Voy a olvidar un ratito de lo que es el 1 medio, por ejemplo. Si yo acá multiplico T por T a la menos 1, voy a tener T a la 0. Entonces, esto se va a transformar en esto. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces, T sub 0 se va a volver 1. Me va a quedar solamente L. Acá voy a tener LT a la menos 2 por T
al cuadrado, entonces vamos a multiplicar t menos 2, hasta t a la menos 2 y t al cuadrado, me va a quedar también t a la 0, va a quedar 1 también esto, entonces me queda solamente t. Tengo acá L por 1, L por 1, y tengo yo acá que efectivamente X, que es una longitud, en esta ecuación me queda que es la suma de dos longitudes. Entonces, estoy sumando, estoy verificando que realmente esté esto en una misma dimensión, que esté trabajando con una misma magnitud. Entonces, esta ecuación es dimensionalmente correcta. ¿Sí? Como me decía que X era una distancia, entonces esto tendría que ser longitud, y esto que está acá tendría que quedarse en unidades de longitud también después de combinar todo. Tengo acá lo que son magnitudes derivadas, área, volumen, densidad, fuerza, peso. Tengo acá lo que es presión también. Tengo la demostración de por qué la presión tiene esta ecuación dimensional, el trabajo, la potencia, la velocidad, la aceleración. Y una magnitud es todo lo que se puede medir, ¿verdad? Tenemos la longitud, la masa y el tiempo, que son algunas de las magnitudes fundamentales que generalmente las más utilizamos. Y me dice que medir significa comparar una cantidad con su respectiva unidad. Entonces, eso es con el fin de ver cuántas veces la segunda está contenida en la primera. Entonces, según la Real Academia Española, dice que esto se conoce como patrón de referencia. Entonces, si yo voy a comparar dos cosas, dos objetos, por ejemplo, yo voy a decir, por ejemplo, en el caso del autobús, tengo acá el dibujo de un autobús y tengo acá una pelota. Yo puedo decir que este autobús mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces la medida de una pelota. Ahora estoy usando uno como referencia para describir al otro. Entonces, si cambiamos este patrón, en vez de usar pelotas, usamos el patrón que es metro, que es la unidad en el sistema internacional para medir longitud. Tengo entonces que este camión, este ómnibus, tiene una cierta longitud en metros. Acá tenía una cierta longitud en pelotas. Entonces lo que yo hago es comparar eso. Me dice entonces en el ejemplo, a partir del patrón metro, podemos expresar la longitud del ómnibus en términos de metros, lo cual será más conveniente y permitirá que la longitud pueda ser reproducida. Me dice entonces que una magnitud medible es en la cual se puede determinar un valor numérico que está comparado con un patrón de referencia. La unidad de medida es el valor de una magnitud que se escoge convencionalmente como término de comparación de las demás magnitudes de su especie, por ejemplo, el metro, kilogramo, segundos. Tengo las unidades de medida básica o fundamental, es la unidad de medida establecida por convenio para las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, en el sistema internacional, el metro es la unidad fundamental para mí, pero yo puedo tener derivadas, puedo tener lo que es centímetros, lo que es kilómetros, y yo puedo pasar de una a otra. Tengo, por ejemplo, una longitud de 5 metros, esto está en el sistema internacional. Mi magnitud física es longitud, el valor numérico es 5, y la unidad de medida tengo que es el metro. Entonces, tengo acá lo que es la forma correcta de escribir una longitud de 5 metros. Voy a escribir el valor numérico, voy a escribir con el símbolo. Tengo acá que esto es, sería una forma incorrecta de escribir una dimensión, porque esto estoy abreviando acá. No estoy utilizando la simbología. Hasta acá estamos bien, ¿se entiende eso de la dimensión? Sí, bro. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de longitudes o distancias, entonces yo estoy hablando de L, ¿verdad? Que sería la longitud, la dimensión longitud. Cuando estoy hablando de segundos, de horas, de días, años, estoy hablando de
lo que es la dimensión del tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo también de 5 kilogramos, 3 toneladas, 500 gramos, 200 gramos, estoy hablando de otra dimensión que es la masa. ¿Sí? Sí, bro. Bueno. Profe, Sí, te escucho. ese material lo vas a cargar en el Classroom, ¿verdad? Y se va a subir esto a nuestra aula. Perfecto, gracias.